Listos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Seguimos con nuestra serie, estos 7 mensajes a estas iglesias del Apocalipsis. Y hoy nos toca la iglesia de Filadelfia. Si usted se da cuenta, es la sexta iglesia. Entonces, estamos casi por terminar esta serie. Nos faltaría la última, que es la Odisea, ¿verdad? Pero vamos a ver primero esta iglesia de Filadelfia. Sabe que un maestro y pastor tenía un dicho, muy popular ese dicho entre los cristianos, ¿verdad? Y dice el dicho el siguiente: cuando encuentres la iglesia perfecta, aléjate porque la echarás a perder. ¿Ya lo había escuchado usted? Cuando encuentres la iglesia perfecta, aléjate porque la echarás a perder. Eso era lo que nos decía siempre en sus clases, ¿verdad? Un maestro con mucha experiencia. Y esto lo que nos hace ver, hermanos, es que, pues en realidad, como sabemos, no hay iglesias perfectas. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de personas débiles, pecadoras, como yo, como cualquier otra persona, lo cual nos dice que a lo mejor puede haber conflictos y dificultades. Mucha gente también ha comparado la iglesia cristiana como un hospital espiritual para aquellos que saben que están enfermos y que necesitan ayuda. Por eso, hermanos, no hay iglesia perfecta. Deberíamos de ser una iglesia madura, eso sí, deberíamos de ser una iglesia que vamos madurando por el camino, ¿verdad? Y que sabemos que nuestras iglesias han de tener unas cosas, otras cosas, pero lo que siempre debemos de tener es una sana doctrina. Es una iglesia que el Señor Jesús, si nos escribiera una carta, no tuviera de por qué hacernos ningún reproche. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la obra evangelística, porque estamos sanando corazones, porque estamos ayudando a las personas en sus procesos de duelos, de dificultades, de problemas, porque estamos ayudando al necesitado. Así que, hermanos, pues, como hemos dicho, ¿verdad? Aquí pongo, ¿verdad? La iglesia perfecta a lo mejor no lo tenemos nosotros, pero vamos en esa lucha para ser una iglesia, tal vez no perfecta, pero sí una iglesia que da la excelencia en todo lo que hace. Déjenme leer un poco el texto, hermanos, el texto que vamos a estar viendo el día de hoy. El texto es Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al versículo 13. Entonces vamos a estar leyendo este texto y dice la escritura de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Verso 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Se da cuenta, un mensaje hermoso, porque es una iglesia que no tiene reproche, hermanos, como otra iglesia que ya habíamos visto anteriormente, la iglesia de Esmirna, que no tuvo reproche. Tampoco la iglesia de Filadelfia va a tener ningún reproche. Hablemos un poquito de la iglesia, hermanos, de la iglesia, y bueno, mejor dicho, vamos a hablar primero de la ciudad, porque es importante entender un poquito lo que ocurre en la ciudad para que nosotros podamos entender un poco cómo esta iglesia en medio de esta ciudad llamada Filadelfia, ¿verdad? Tuvo que mostrarse fiel, no negar el nombre de nuestro Dios. Se cuenta por ahí que la fundación Eumenes II, rey de Pérgamo, tenía un hermano que se llamaba Atalo II. Él era fiel y leal al rey, era su hermano y él era fiel y leal. Este rey le puso un sobrenombre a su hermano Atalo II, ¿verdad? Le puso Filadelfo, que significa muy amigo del hermano o puede significar también amado hermano. Fíjese qué bonito. ¿Cuál sería esa relación entre estos hermanos, verdad? Que le puso de esta manera. Este fue enviado por el rey para fundar una ciudad, la cual le puso Eumenes en honor a su hermano Atalo. Filadelfia le puso, que significa amor fraternal. ¿Sabe que Filadelfia difundió mucho la cultura griega? Esa cultura helénica. Se cuenta que fue sacudida, destruida esta ciudad, pero que en el año 17 Tiberios reconstruyó la ciudad y esta ciudad le hizo un templo en honor al hijo de César, Germánico. Entonces, viendo eso, usted se va a dar cuenta que Filadelfia era la más joven de estas 7 ciudades, ¿ok? ¿Sabe que Filadelfia no era fundamentalmente un puesto militar? Sus fundadores quisieron que fuera un centro de cultura del idioma griego, que la cultura se pudiera expandir desde ahí, desde Filadelfia, también hacia otras ciudades. Como sabemos también una ciudad importante fue Atenas, ¿verdad? Donde la cultura helenista tuvo que salir. Filadelfia, como unos 45 kilómetros al sureste de Sardis. Si usted recuerda un poco el mapa, si usted recuerda este mapa, tenemos ahí a Sardis y luego tenemos a Filadelfia para luego bajar hasta la Odisea. ¿Ok? Entonces, Filadelfia, como unos 45 kilómetros al sureste de Sardis, Filadelfia se benefició de su ubicación en la unión de varias vías importantes, esas rutas de comercio, ganando el título, fíjese cómo se le conocía, Puerta del Este. Al estar cerca de una región volcánica, había constantes terremotos, en especial se sacudió Filadelfia, Sardis y otras 10 ciudades vecinas. Entonces, fíjese, esta ciudad tenía templos para 5 divinidades importantes. Ahora, imagínese usted en medio de esto, ahí estaba una iglesia. Estaba una iglesia tratando de ser fiel, una iglesia tratando de poder vivir la vida cristiana como se debe de hacer. Una iglesia que tenía que ser luz, que tenía que ser sal a una ciudad idólatra, a una ciudad que ponía presión a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía que adorar al emperador, tenía que adorar a 4 divinidades más todavía. Entonces es ahí donde la iglesia se mantiene fiel. En medio de la dificultad, la iglesia se debe mantener fiel. ¿Ok? ¿Qué sabemos de la iglesia, hermanos? Lo que sabemos de la iglesia es que no se tiene registro de su fundación como las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Teatira y Sardis. ¿Se acuerda que no hemos visto cómo estas iglesias pudieron ser fundadas? Lo más probable, como ponemos aquí,
es que la iglesia se fundó como parte del ministerio del apóstol en Éfeso, y eso lo podemos leer en Hechos 19:10, cuando se empezó el evangelio a difundir a todas esas partes, a todos esos lugares. Así que no tenemos el registro de cómo fue, ¿verdad? Esta fundación. Lo único que podemos decir es que, como todas las iglesias, la de Filadelfia tenía sus imperfecciones. Sin embargo, escuche bien, el Señor elogia a sus miembros por su fidelidad y lealtad. En medio del paganismo, en medio de una ciudad complicada, la iglesia es fiel a Dios. La iglesia se mantiene leal a Dios. La iglesia de Filadelfia junto con Esmirna fueron las únicas dos de las 7 iglesias que no recibieron reprensión por parte del Señor. Estas son un modelo destacados para una iglesia fiel, ¿verdad? Cuando la iglesia quiere ser fiel, hermanos, entonces nosotros debemos de saber esto, de ir a esta iglesia, a estas dos iglesias, Esmirna, y de ir a la iglesia de Filadelfia para ver cuáles fueron las razones por qué esta iglesia siguió fiel a pesar de la oposición, a pesar de la idolatría, a pesar de lo que podía estar viviendo la sociedad en ese tiempo. Como las iglesias en Esmirna, Pérgamo, Tiatira y la iglesia de Sardis, como lo mencioné hace ratito, no tenemos en claro cómo se fundaron. Lo único que sí tenemos en claro es que el Señor Jesús, en visión al apóstol Juan, le mandó que les escribieran esta carta. Y esta carta, hermanos, como usted se da cuenta, hay una estructura, pero no hay reproche en esta carta. Entonces, eso es algo bueno de entender y de saber. Hablemos un poquito de los destinatarios de esta carta. Vea cómo dice el texto, hermanos, ahí 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, al ángel de la iglesia, ¿verdad? Como hemos concluido que el ángel de la iglesia es el pastor o el encargado de la misma iglesia. También los destinatarios es la misma iglesia de Filadelfia. Entonces este mensaje tenía que ir a toda la iglesia, al liderazgo, al pastor, pero a toda la iglesia. Ahora, estos son los destinatarios, pero veamos ahora el escritor, ¿verdad? ¿Quién es el escritor? ¿Cómo aparece en nuestra Biblia quién es el escritor? Vean lo que dice el verso 7. Esto dice, número 1, el santo. Esto dice el verdadero. Esto dice el que tiene la llave de David. El que abre, número 4, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es hermoso, hermanos, ver cómo el Señor Jesús se dirige a la iglesia de Filadelfia. Primero, se dirige como el santo. Se refiere a Dios, el único que posee absoluta santidad. Decir que es santo es decir que está separado por completo del pecado, pero para un servicio especial para Dios. Por lo tanto, su carácter es absolutamente sin tacha. ¿Sabe? Este término, el santo, también es un título mesiánico, es un título que se iba a conocer al Mesías, al Hijo de Dios. Por eso dice que es el santo. Recuerde, una iglesia donde la sociedad está habiendo mucha idolatría, donde hay mucho pecado alrededor, nuestro Dios se presenta como el santo. Y como Él es santo, dice 1 Pedro, sed santos como vuestro Dios es santo, en toda vuestra manera de vivir. Entonces, son de esos atributos que nosotros podemos tener también nosotros. Como Dios es santo, también nosotros podemos vivir en santidad. El segundo, el verdadero, indica que Cristo es el digno de confianza, que es un Dios veraz y que nunca va a defraudar. Tú puedes creer en Él, tú puedes depositar tu confianza. Él es veraz, Él es verdadero.
Y ¿sabe qué, hermanos? En un lugar como Filadelfia, donde había la adoración a 5 deidades, donde estaba Zeus, donde se pensaba que era el padre, ¿verdad? Donde estaba también Eros, otro dios, la diosa Diana también, ¿verdad? No, el único verdadero Dios es Jesús. Y el único digno de confianza es nuestro Dios. Me gusta también que dice que el que tiene la llave de David. Recordemos que los judíos pensaban que tenían la llave del reino para ser el pueblo de Dios, pero Juan declara que la llave del reino pertenecía a Jesús como Mesías davídico. Es solo Cristo y ya no Israel, hermanos, quien puede dar a los hombres entrada al reino mesiánico. Las llaves tienen que ver con autoridad, hermanos. Recuerde que a Pedro se le dijo, te voy a dar las llaves, ¿verdad? Para que abras. Las llaves sirven para abrir. Y obviamente las puertas del reino están abiertas desde que se dio el primer mensaje, que mucha gente entró ahí en Hechos capítulo 2, pero todo esto viene ¿por qué? Por el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Y luego aparece un trabalenguas, ¿verdad? El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto está hablando de poder, de autoridad, soberanía. A Cristo se le dio el poder de otorgar entrada y excluir del reino de Dios. Sin embargo, este es un privilegio que Cristo ha compartido a su iglesia con el mensaje poderoso del Evangelio. Cristo es el que abre puertas. Cristo es el que cierra puertas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Y ha dicho, es que se me ha abierto una puerta grande. Es Dios abriéndote esa puerta grande. Es que, ¿sabes qué, hermano? Hoy, esta semana, se me abrió una gran puerta para abrir un negocio. Dios te está abriendo esa puerta. Es que Dios me está abriendo a las puertas de la universidad. Es Dios quien te lo está abriendo esa puerta. Pero así como abre, también puede cerrar. ¿Ok? Así como abre, Él también puede cerrar algunas puertas. Si usted recordara en esta pandemia, en este año 2020, un año totalmente diferente, ¿cuántas puertas se les ha abierto, hermanos, en las bendiciones que Dios ha dado para su vida? Ahora, veamos qué dice el texto, hermanos, porque va a seguir un elogio o una alabanza más adelante. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Se da cuenta? El verso 8 está hablando ahora de una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y eso es algo importante, porque si Jesús tiene las llaves, y esas llaves abre y él cierra, o él cierra y él abre, pues debemos de entender esto, ¿verdad? Recuerde quién fue el que cerró la puerta de ¿cómo se llama? Del arca. ¿Quién abrió las puertas del arca también? Nuestro Dios es el que está trabajando en nuestras vidas. Ahora, fíjese lo que dice. El elogio, la alabanza, va a decir 4 cosas importantes. La Filadelfia es elogiada por 4 características. ¿Ok? No menciona reproches como las otras iglesias anteriores. ¿Ok? Recuerde que solamente Esmirna y Filadelfia no reciben reproche, pero va a haber 4 características. La primera le dice, tienes poca fuerza. Teniendo poco poder sería una mejor traducción. El énfasis no está en la poca fuerza que posee la iglesia, sino en el hecho de que tiene poco poder. Aparentemente, esta iglesia era pequeña, pero con una influencia tremenda en la sociedad. Pocas fuerzas, hermanos, era que a lo mejor no era una iglesia con poder adquisitivo para hacer tantas cosas, pero lo único que sí sabemos es que era una iglesia pequeña, pero con influencia en la sociedad.
Otra de las cosas, obediencia. Has guardado mi palabra, les dice. No se desviaron del modelo de la obediencia, probando la autenticidad de su amor a Cristo. Ellos guardan su palabra, la tienen atesorada en su corazón. Y eso es algo hermoso, hermanos. Número 3, no han negado su nombre. Seguían fieles y constantes a pesar de las pruebas que habían pasado. Costará lo que ellos contarán de ser fieles y que no se van a apartar de su fe. No han negado su nombre. A pesar de las presiones que había allá afuera, a pesar de la presión de la sociedad, ¿sabe? Hoy en día la sociedad nos presiona a nosotros. ¿Por qué? Porque la sociedad nos está diciendo que nosotros debemos de pensar igual que ellos y dejar lo que la Escritura nos dice. Ellos nos dicen que debemos de tener tolerancia y sí somos tolerantes, pero la idea es, ¿qué dice la Escritura, hermanos? ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura en cuanto a lo que la sociedad nos está pidiendo? Muchas veces, a lo mejor, algunos de nosotros nos van a poner en una encrucijada. Y algunos, recuerden, aquellos mártires de la iglesia cristiana que tuvieron que dar su vida y quedar inamovibles en lo que ellos pensaban de la palabra del Señor. Pero también dice que has guardado la palabra de mi paciencia, ¿verdad? Has guardado mi mandato de ser constante. Los cristianos de Filadelfia perseveraron fielmente a través de sus dificultades. Llegaron al fin, es la idea. Es una iglesia, hermanos, que si de las 7 ustedes vieran, fue la iglesia que más tiempo permaneció en la historia. Es una iglesia que guardaba la palabra de su paciencia, pero que el Señor entonces también lo hizo, cumplió su promesa, como vamos a ver ahorita, y es una de las iglesias que duró mucho más tiempo que las otras 6. Entonces, vemos aquí el elogio, ¿verdad? El elogio para la iglesia. Pero también vamos a ver la promesa. Mire lo que dice la Escritura. Debido a su fidelidad, Cristo le hace a la iglesia de Filadelfia algunas asombrosas promesas. Lo primero, vea lo que dice el texto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Una de las promesas que vamos a ver es, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba. Pero antes de eso, vea lo que dice el verso 9. He aquí, yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Puso delante de ellos una puerta abierta. ¿Se acuerda también lo que habíamos leído, verdad? Anteriormente, verso 8. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y es lo primero. Puso delante de ellos una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Lo segundo que dice es que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pero también te hago otra promesa. Te guardaré en la hora de la prueba. Mire, hermanos, estas promesas son lindas. ¿Por qué? Porque, número uno, nuestro Dios sigue abriendo puertas para nosotros. Y esas puertas que Dios abre, nadie las va a poder cerrar. Segundo, los enemigos, los que se oponen, ¿sí? Dios tiene con ellos un castigo. Dios va a hacer que aún los enemigos callen cuando tengan que callar. Y número 3, hermanos, dice que te guardaré de la hora de la prueba. Este es un verso un poquito difícil de entender. Lo único que sabemos es protección de Dios. El problema es saber a qué prueba nos está refiriendo. ¿Ok?
Algunos piensan que es en ese tiempo difícil que la iglesia estaba pasando, en ese tiempo donde la sociedad los estaba presionando tanto, adoración, pecado y todo lo que había, Dios le iba a guardar de la hora de la prueba, de esa hora de la prueba difícil. Pero también algunos también han dicho y hemos enseñado, hermanos, que es cuando se habla del rapto, cuando el Señor Jesús vendrá por su iglesia antes de la tribulación. Así que, sea cual sea la interpretación, lo único que sí podemos estar seguros es lo siguiente, que Dios nos va a guardar ahorita presente, en el futuro también. Cuando se ponga fuerte la persecución, cuando se ponga fuerte la dificultad, cuando se ponga fuerte la tribulación que estamos viviendo, Dios nos va a guardar de la hora de la prueba. Yo no sé si eso a usted podría decir un amén ahí desde su casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es nuestro protector. Dios es el que nos guarda. Dios es ese castillo fuerte, como decía Lutero. Bueno, lo dijo el salmista primero, ¿verdad? Castillo fuerte es nuestro Dios, ¿verdad? Él es nuestra roca. Él es la roca de nuestra salvación. Él es nuestro protector. Él es escudo, decía también el rey David, ¿verdad? Decía que Él es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Qué hermosa promesa, hermanos. Qué hermoso es entender y saber que Dios tiene algo para nosotros planificado, algo para nosotros que podemos entender. ¿Ok? Entonces, Dios tiene todo para nosotros, para que nosotros podamos entender sus promesas. Ahora, ¿cuál es el mandato o la exhortación? El mandato o la exhortación tiene que ver, hermanos, con lo siguiente. Dice el texto. Hay que leer el texto, hermano. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Se da cuenta? Lo primero que le dice es, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Él les ordena que sigan siendo fieles, que perseveren hasta el fin, que van a probar la autenticidad de ellos, de esa salvación que tienen en Jesucristo. Ahora también le ofrece la corona de vida. La corona es esa corona que le da a los que fielmente resisten hasta el fin. Es la vida eterna con todas sus recompensas. Hermanos, qué bendición poder entender y saber que Dios tiene todo para nosotros, que Dios si nos va a dar las cosas como la corona de vida, ¿sí? Que Dios va a mostrar su fidelidad, ¿verdad? Para todos aquellos que necesitamos. Pero también aparte de eso, el Señor da unos consejos. ¿Cuáles son esos consejos que da? Ahí lo tenemos en el verso capítulo en el verso 3, en el capítulo 3, el versículo 12, ¿verdad? Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Fíjese, ¿qué es lo que Cristo ofrece? ¿Cuál es el consejo? Dice que Cristo lo hará columna en el templo de mi Dios. Me encanta, hermanos, ¿por qué? Porque si bien es cierto, lo que nos está diciendo es que al que venciere, que es algo importante, al vencedor, recuerda que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Nosotros en Cristo, hermanos, nos da la victoria. Y porque Cristo nos da la victoria, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. O sea, nos hará columna. ¿Qué quiere decir eso? No es la presencia de Dios. Nosotros estaremos en la presencia de Dios como columna fuerte, ¿verdad? En ese templo que Él hará.
Y dice que escribiré, dice, sobre él el nombre de mi Dios. Y aparte, escribiré el nombre de la ciudad de mi Dios, y aparte dará un nombre nuevo. No sé qué nombre nuevo nos dará, ¿verdad? Pero Él nos dará un nombre nuevo. Ahora, hermanos, vean qué importante es esto. Importante, ¿por qué? Porque Dios premia la fidelidad. Porque Dios premia la fidelidad. Dios premia a sus hijos, dándonos la corona de vida, pero también haciéndonos parte de Él, haciéndonos parte de su templo, ¿verdad? De su nombre, de la gran ciudad, y dándonos un nombre nuevo. O sea, Él nos hace parte. Nosotros estaremos con Él gozando de su presencia. Nosotros estaremos con Él reinando juntamente con Él, hermanos. Y es lo que sostiene a una iglesia donde la sociedad lo presiona, donde la sociedad le dice que adorar, y si no puede llegar la muerte. Una sociedad donde el pecado está ahí, ¿verdad? Sus mismas deidades tenían una deidad, el dios de la borrachera, imagínense. Tenían a la Diana Cazadora, como diríamos nosotros los mexicanos, ¿verdad? Ahí en plena Reforma tenemos a Diana Cazadora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decían que era la diosa en la cual las personas que salían a cazar podían acercarse a ellos para que le diera una buena caza, ¿verdad? Un buen número de animales que podían traer ellos de la casa. Entonces, imagínense una iglesia presionada de muchas maneras y la iglesia fiel al Señor. La iglesia no niega su nombre. Yo creo que nosotros deberíamos de aprender mucho de esto, hermanos. Cuando venga la hora difícil, cuando venga la hora de prueba, hermanos, nosotros estaremos como esta iglesia fiel. Y por eso le puse a la iglesia fiel y amorosa. Fiel porque era una iglesia inamovible. A pesar de que la sociedad presionara, ellos se mantenían fiel. Y amorosa por su nombre, hermanos. Iglesia Filadelfia, mire qué hermoso, ¿verdad? Amor fraternal es lo que significa. Ahora, vayamos terminando con esto, hermanos. Vayamos terminando un poco con esto. ¿Cómo termina el texto? Termina como termina todo el mensaje de las iglesias. ¿Cómo es que termina? Fíjese lo que dice el versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje concluye exhortándonos a estar alertas a la voz de Dios. Es una invitación, pero a la vez es una responsabilidad de poner atención al llamado del Señor. Recuerda, yo conozco tus obras, el Señor conoce bien, el Señor sabe lo que pasa en cada iglesia. Y no solamente en cada iglesia, en cada vida personal de cada uno de nosotros. Él nos conoce bien. Por lo tanto, hermanos, si usted tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y no solamente a la iglesia, sino a su propia vida. Ahora, tengo que confesarles algo. Esta diapositiva es la misma de la semana pasada. ¿Por qué? Porque esto no cambia, hermanos. Esto sigue igual. El mensaje es para exhortarnos, para escuchar la voz de Dios, ¿sí? Ponga atención a lo que Dios está diciendo por medio de su palabra. Abramos nuestros ojos para ver qué es lo que Dios está obrando. Abramos nuestros oídos para escuchar lo que Dios está hablando por medio de su palabra. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos esto. ¿Cuál es la aplicación para la iglesia de hoy? Vamos a tomar el ejemplo de Filadelfia, hermanos, para llevarlo a nuestra iglesia. La iglesia Filadelfia fue una iglesia fiel al Señor, que guardaba su palabra y no había negado su fe, a pesar de todas las presiones externas y de no ser una iglesia con adquisición o con buena adquisición, ¿verdad? No ser una iglesia rica como nosotros conociéramos. El Señor promete a esta iglesia de guardarlos de la hora de la prueba, en medio de las tribulaciones. El Señor promete dar una salida.
Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan el texto de Primera de los Corintios. Déjenme ir ahí. Primera de los Corintios, capítulo 10. Primera de los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Escuchen lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación. La palabra tentación puede ser prueba también, que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la prueba, que la salida, para que podáis soportar. O sea, el Señor siempre nos va a dar la salida. Recuerda, Él abre puertas y Él también cierra puertas. Entonces, hermanos, hagamos la primera aplicación aquí para nuestra iglesia. Nuestra iglesia debe de guardar la palabra. Nuestra iglesia debe de, ¿cómo puedo decir esto? Nunca debe de negar su fe o de negar el nombre de Cristo, a pesar de todo lo que esté ocurriendo afuera, a pesar de la presión de la sociedad, a pesar de la presión económica. No, nosotros debemos de guardarnos fiel a nuestro Dios, ¿ok? También que el Señor nos va a librar en medio de cualquier tribulación que nosotros estemos viviendo. ¿Cuántas personas cerca de nuestra iglesia han tenido que partir a la presencia del Señor? ¿Cuántas de las personas, hermanos, hemos tenido que irle y decirle, lo sentimos, ¿verdad? Esperanza tenemos en Dios. ¿Por qué? Porque están sufriendo. Pero el Señor promete darnos la victoria en medio del sufrimiento. El Señor promete darnos salidas en medio de este sufrimiento. Pero también promete abrirnos puertas, hermanos. Promete abrirnos puertas. Las bendiciones de Dios, promete dar esas bendiciones. Pero también Él dice que así como abre, Él también puede cerrar también. Y muchas veces nos cierra puerta por nuestro bien. Aquí vemos la promesa de que si somos fieles, podemos permanecer en Él a pesar de la oposición. Una iglesia fiel, escuche bien lo que voy a decir, una iglesia fiel no es igual a una iglesia perfecta. Una iglesia fiel no es igual a una iglesia perfecta, sino a una iglesia efectiva. Y Dios nos manda que nosotros seamos una iglesia efectiva, hermanos, que nosotros podamos con efectividad, nosotros podamos llegar a tener un servicio para la honra y gloria de nuestro Dios, para que la gente venga y conozca del Señor. El Señor también nos pide, hermanos, que entre semana nosotros podamos aprender de su palabra y podamos madurar por medio de la lectura, por medio de la exposición de su palabra. Pero también nos pide que nosotros sirvamos, que nosotros impactemos nuestra sociedad, que nuestra iglesia no se quede ahí en las cuatro paredes, hermanos, sino que nosotros podamos impactar nuestra sociedad. No sé cuántos de ustedes el domingo vieron ese lindo video donde fuimos a entregar canastas de amor a 17 trabajadores, 12 policías, guardias del B2 y las otras restantes a los que trabajan en la administración del B2. Allí donde está la iglesia, ahí donde nos abre la garita, ¿verdad? La pluma, no sé cómo le llaman ustedes. Ahí, esas personas, tenemos que impactarlas. Y tenemos que ayudarles, hermanos. Y que esto sirva de ejemplo también para cada uno de sus miembros. Yo donde vivo también hay una garita también. Y también podemos bendecir a las personas, hermanos. Hay que quitarle el amor tal vez a una cantidad de dinero para poder bendecir a las otras personas. Y no solamente con dinero, también con la palabra, con el evangelio de salvación que cambia vidas. Así que, hermanos, los animo a que como la iglesia de Filadelfia,
nosotros seamos una iglesia fiel y amorosa. Que como la iglesia de Filadelfia no tuvo reproches del Señor, que nuestra iglesia sea una iglesia que no tenga reproches de nuestro Dios. Padre, queremos darle toda la gloria y toda la honra por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta iglesia Filadelfia, por lo que leemos en su palabra. Gracias, Señor, porque nos reta como iglesia y como individuos también. Nos reta a seguir adelante, Señor. Gracias, Padre Santo, porque podemos, Señor, entender su palabra y poderla llevar a la práctica para hacer de nuestra iglesia una iglesia fiel y amorosa. Y de nuestra vida, Señor, poder guardarnos hasta el fin, perseverando hasta el fin, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendíganos, pues, Dios, bendiga a su iglesia. Por Jesucristo oramos. Amén y amén.